Hola, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Antes de iniciar, les recordamos por favor mantener el audio y video apagado. Al finalizar el webinar, se va a habilitar un espacio para preguntas y comentarios. Hoy nos acompaña como expositora la doctora Adriana Herrera Valenciano. Adriana es especialista en nutrición clínica, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, de Universidad de Colombia. Completó su formación académica obteniendo el grado de licenciada en la Universidad Hispanoamericana y el grado de bachiller en nutrición humana en la Universidad de Costa Rica. Además es miembro activo del Colegio de Profesionales de Nutrición de Costa Rica. Adriana tiene amplia experiencia en el campo, en el área de nutrición clínica y deportiva, más de 15 años ejerciendo la profesión a través de la atención clínica e implementación de charlas a nivel empresarial y grupos de atletas. Además, Adriana ella misma es nadadora máster en aguas abiertas, federada en Costa Rica. Una de las consignas de Adriana es promover la alimentación consciente, aplicable en cualquier circunstancia, salud, prevención y enfermedad. Entonces los dejo con Adriana para iniciar la charla de hoy. Adri, muchas gracias por acompañarnos hoy. Solamente quisiera hacer la salvedad de que pues si hay algún problema con el tema del sonido, que me lo indiquen, y de que pues por medio del chat, que voy a estar muy atenta también, si se presenta alguna inquietud, no esperar hasta el final, ¿verdad? Para que tal vez se convierta en una charla un poco más interactiva y esa interacción nos permita que pues, sea más enriquecedora la información. ¿Cómo está el tema del sonido en este momento, Caro? Ahora soy yo. Estoy oyendo, sí. Sí. No, yo la escucho bien. No sé los otros cómo la escucharán. Pero sí se está escuchando mejor. Dice que se escuchan pequeños tirones, pone Esteban. ¿Qué son tirones? Como que va un poquito, va y viene. Va y viene. Ahí está mejor. Ajá. Y si la compu tengo el volumen en todo. Vamos a ver cómo nos permite el internet interactuar. Sí, sí se escucha. Ok. Ok. Bueno, voy a compartirles una presentación. Sin embargo, como les menciono, voy a estar muy atenta al chat para que en cualquier momento, cualquier pregunta, cualquier interrupción que quieran hacer, lo hagan con toda confianza. Si alguien me indica si ya empieza a ver la pantalla. Sí, se ve bien. Sí, ok. En todas las charlas no he logrado quitar completamente, entonces no hago el esfuerzo y básicamente dejo ahí a un okay, bueno. Como les dijo Carolina, bueno, mi nombre es Adriana Herrera Valenciano, no solamente soy nutricionista, sino que también soy deportista y al ejercer una profesión que eventualmente requiere, ¿verdad? No solamente de la teoría, sino de la práctica para poder tener un poquito más de propiedad a la hora de dar recomendaciones, y pues siente uno una mayor potestad, ¿verdad? Para poder indicar una u otra cosa. Pero también tiene uno la humildad para no saberse conocedor al 100% de todas las circunstancias, ya que en salud hay algo relevante que es el tema de el individualizar, ¿verdad? El individualizar. Y por eso, primeramente, antes que cualquier otra especialidad, ¿verdad? El tema de la nutrición clínica lo que me permite es el tener la certeza y la convicción de que todos los individuos somos diferentes y por ende tenemos requerimientos diferentes. Entonces, vamos a hablar en términos generales de lo que es pues, nutrición y ejercicio, indiferentemente de si es una práctica muy activa, ¿verdad? A nivel muscular o en este caso, ¿verdad? La mayoría de ustedes son ajedrecistas, entonces pues vamos a tener una cuestión a partir de no precisamente muscular, pero sí energética, sí de lo que es la disposición de nutrientes, comparándose de la misma manera, ¿verdad? En ambos casos, ¿verdad? Ok, ¿cuáles van a ser los factores nutricionales que pueden ocasionar fatiga o la disminución del rendimiento durante una competencia? Y en este caso no precisamente una competencia física, ¿verdad? Sino lo que puede ser una partida de ajedrez, ¿verdad?
La depleción de las reservas de glucógeno, y eventualmente las personas puede que no le den una gran importancia a este punto por ser una práctica más sedentaria, pero estas prácticas, como pues bien ustedes lo saben, pueden llevar muchísimo rato, ¿verdad? Y si la persona está con niveles de azúcar en la sangre variantes, por supuesto no vamos a tener la mejor capacidad para tomar decisiones. Al igual que lo que es la hipoglicemia, ¿verdad? El glucógeno es la forma en que nuestro organismo almacena las reservas de glucosa, de azúcar, ¿verdad? O de carbohidratos en general, y por ende podemos tener hipoglicemias que son bajos niveles de azúcar en la sangre, y solo un poquitito de hipoglicemia no nos va a permitir tener la mejor capacidad de pensamiento, porque resulta que el principal combustible de nuestras neuronas son los carbohidratos. Entonces, de ahí que sea tan importante esto como en una práctica física, ¿verdad? En este caso, en una práctica más mental. La deshidratación, otro aspecto súper importante en cualquier tipo de deporte, incluido por supuesto también el ajedrez, porque también el tan solo 2% de deshidratación nos puede estar llevando a tener una disminución en nuestras capacidades cognitivas y a la hora de tomar decisiones, que es lo que ustedes están en una práctica de ajedrez todavía más que cualquier otro deporte, ¿verdad? Entonces, esto es súper importante que lo tomen en cuenta y que no va a ser cualquier líquido con el que nos estamos hidratando. Por eso es que yo quiero que hagan todas las preguntas necesarias para que eventualmente no solo quede lo que de mi parte pueda mencionarles, sino las inquietudes que a ustedes se les presentan con respecto a estos puntos en general. La hiponatremia es otro punto súper importante, ¿verdad? Porque la hiponatremia es básicamente cuando una persona se hidrata solamente a partir de agua. Y el agua nos va a deshidratar, ¿verdad? Entonces pensemos en una partida que lleve muchísimas horas y eventualmente la persona solo toma agua y agua y agua, y al igual que vamos a tener dificultad en la toma de decisiones por la deshidratación como tal, la hiponatremia es una deshidratación generada en nuestro organismo a partir de la sola toma de agua. Entonces siempre vamos a requerir agua con electrolitos o lo que le llamamos suero, ¿verdad? Que no precisamente vienen siendo estas bebidas que nos hacen creer en la industria del deporte que son sueros, ¿verdad? No hacen falta que le pongamos nombres, pero la mayoría tienen un montón de colorcitos, ¿verdad? Muy llamativos, y eventualmente peor aún si lo que hacemos es tomar bebidas altamente cargadas de azúcar. Y por supuesto que en ninguno de los casos nos va a favorecer el que terminemos con algún tipo de trastorno gastrointestinal, porque los trastornos gastrointestinales pues de igual manera nos van a mantener entretenidos, por decirlo de alguna manera, con nuestros pensamientos en otra cosa, ¿verdad? Y ahí es entonces donde es súper relevante el que tomemos en cualquier tipo de deporte, en una práctica tal vez un poco menos activa, como lo es la práctica del ajedrez, la convicción de que nuestra alimentación y las elecciones alimentarias que hagamos tanto previo como durante la práctica van a generar van a tener un impacto sumamente importante sobre cada una de las decisiones que ustedes tomen en una. Entonces, como temas generales que es importante que lo tomen en cuenta, los requerimientos de carbohidratos, ¿verdad? Los requerimientos de carbohidratos, yo teniendo como la idea de que ustedes saben qué son carbohidratos, ¿verdad? Entonces, primero que nada, para que tal vez los tomen en cuenta y saber de que no todos los carbohidratos son iguales, porque este es un grupo muy, 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 muy satanizado, ¿verdad? Y entonces, los carbohidratos son malos, los carbohidratos engordan, no precisamente. Como les menciono, los carbohidratos vienen siendo nuestro principal combustible, y tenemos que entender que van a haber algunos que nos aportan más nutrientes, como los de la línea, los del cuadro color gris, el de la izquierda, ¿verdad? Que los clasificamos a grandes rasgos como buenos y son los carbohidratos complejos. ¿Por qué se les llaman carbohidratos complejos? Porque tienen una cantidad importante de fibra, y al tener fibra van a tener mucho más nutrientes. Van a tener una mayor probabilidad de que nuestros niveles de azúcar o de lo que llamamos el índice glicémico sea más constante en nuestro organismo, y por ende tengamos una mayor facilidad en que nuestros niveles de energía no fluctúen, ¿verdad? Que no vayan de arriba para abajo. Los carbohidratos complejos nos van a generar una mayor sensación de saciedad, no nos van a estar dando un hambre temprana, ¿verdad? Que es lo que ocurre con los carbohidratos que no aportan nutrientes, que no tienen fibra, y que van a estar generando esa varianza en lo que es el índice glicémico. Y por supuesto van a tener una de las principales razones por las cuales son tan importantes, que nos van a estar estimulando naturalmente el metabolismo, ¿verdad? Y en este caso el metabolismo, pensando no en lo que la gente cree como de que acelera o de que se enlentece, no. El metabolismo nos referimos a la capacidad que tiene nuestro cuerpo de utilización de energía, ¿verdad? Y claramente requerimos una cantidad importante de energía para una muy buena práctica de cualquier tipo de deporte.
los carbohidratos simples, que tampoco está bien que los, digamos, o que los clasifiquemos tan dramáticamente, ¿verdad? Como malos. Pero desgraciadamente, si nosotros los consumimos en gran cantidad, sí no nos van a generar un bienestar y nos pueden llegar a hacer algún daño. De ahí que pues entonces los clasifican de una forma general como malos, ¿verdad? Y estos van a ser todos los dulces, todos los postres, los cereales azucarados, las gaseosas, los refrescos, los panes de harinas refinadas. Y ahí es entonces donde tenemos que pensar antes de una partida qué voy a desayunar, qué voy a almorzar, qué voy a merendar, el tener la certeza de que estos van a estar afectando de forma directa las elecciones, ¿verdad? Y las decisiones que nosotros podamos estar tomando en todas y cada una de nuestras decisiones en el momento, ¿verdad? La mayoría de estos carbohidratos son pobres en fibra, ¿verdad? Y en nutrientes. Pensemos en un pan blanco, en un pan blanco, en un pan cuadrado, que nos hayan hecho creer que porque no tenga grasa o porque es bajo en calorías va a ser mejor. No lo es, ¿verdad? Todo lo contrario, ocupamos nutrientes. Nuestro cuerpo es una máquina y requerimos de nutrientes que son los que van a hacer que la máquina funcione correctamente. Y el hecho de que sean bajos en calorías no quiere decir de que van a estarnos aportando lo positivo para lo que estamos realizando. Van a tener un alto índice glicémico. Eso lo que quiere decir es que así como el azúcar sube, ¿verdad? Porque todos estos carbohidratos que son simples, se convierten en azúcar inmediatamente, ¿verdad? Entonces vamos a tener como un subonazo de azúcar, como con la velocidad de un jet, y eventualmente así como sube, ¿verdad? El nivel de azúcar en la sangre, así baja. Y por ende, en el momento en que el azúcar en la sangre baja, en cuestión de unos 45 a una hora, 45 minutos a una hora, la persona pierde por completo la energía, ¿verdad? Y por ende ahí estaría perdiendo la capacidad de concentración. Si una partida tarda menos de una hora, tal vez no va a haber tanto problema en que una persona haga una merienda dulce o azucarada. Pero si tenemos o no tenemos la certeza de cuánto tiempo va a durar una partida, es súper importante que entonces tratemos de evitar este tipo de carbohidratos, aparte de que no nos aportan nada positivo para nuestra salud. Así tengamos 10 años, así tengamos 8 años, ¿verdad? A veces se nos hace creer que porque somos más jóvenes tenemos como más libertad para el consumo de estos carbohidratos, y lo importante a cualquier nivel o cualquier edad es aprender a consumirlos con una frecuencia bastante, con una poca frecuencia más bien, ¿verdad? Que sea de poco o de baja frecuencia, para que entonces nosotros tengamos la certeza de que pues nuestro organismo, entre menos lo consumamos, menos lo necesitamos. Eso es básicamente los famosos carbohidratos. Y para que lo tengamos claro, incluso las cantidades cambian, ¿verdad? Si yo estoy consumiendo los carbohidratos, los que les menciono que no nos favorecen tanto, las porciones son más pequeñas y por ende son que nos afectan más la salud y eventualmente hasta nos pueden llegar a generar alguna afección con respecto a nuestro peso y nuestra composición corporal, porque las harinas blancas la porción usualmente es más pequeña, 1/3 de taza. Por ejemplo, si estamos hablando de harinas con las que se hacen panes, del arroz, de las pastas o incluso del pan, ¿verdad? En el caso del pan va a depender mucho de la marca o del tipo de pan que se esté consumiendo. En el caso de las harinas integrales, no solamente nos van a dar más saciedad, sino que las porciones también se incrementan. Vamos a tener, si es pasta, por ejemplo, media taza, si es el arroz, media taza, o si es la harina, también media taza, versus la porción de 1/3 de taza. Entonces, para que me les quede clarísimo la situación con respecto a lo que es ese aumento y bajonazo de azúcar en la sangre, lo vemos en esta curva. Si yo elijo los carbohidratos, estos que les mencioné y que se catalogan como malos, ¿verdad? Voy a tener esto que están viendo en esta curva, ¿verdad? En cuestión de una hora, sube el azúcar, o en 30 minutos, y a los segundos 30 minutos baja. Y en el momento en que ese azúcar baja, no solamente nuestro organismo va a sentir como un cansancio tipo atropello, ¿verdad? Sino que nuestro cerebro claramente no va a poder tener la mejor capacidad para tomar decisiones. Y nuestro cerebro también nos va a mandar como la señal de coma más dulce, lo cual es una señal muy engañosa. En el momento en que yo elijo los carbohidratos complejos, que la característica primordial es que son altos en fibra, voy a tener a nivel de nuestro organismo, para lo que es la utilización, ¿verdad? Y la efectividad de nuestra energía, lo que ocurre en la línea verde. ¿Verdad? En la línea verde voy a tener una posibilidad de que los niveles de azúcar permanezcan más constantes y bajen con una mayor lentitud en el tiempo, ¿verdad? Y nos pueden rendir las mismas cantidades, por ejemplo, un par de rebanaditas de pan integral nos van a durar hasta 2 horas. En cambio, 2 rebanaditas de pan blanco van a durar 1 hora. Entonces ahí es donde tenemos que pensar, no precisamente en las calorías que haya detrás, ¿verdad? Sino en lo que va a favorecer nuestra capacidad cognitiva para la toma de las mejores decisiones.
Entonces, es súper importante las elecciones que hagamos con respecto a nuestros carbohidratos, tanto antes, ¿verdad? Porque, y por supuesto, en el día a día, a la hora del entrenamiento también es súper importante, porque eso es lo que nos prepara para cualquier actividad ya, digamos, de competitiva. En el caso de los carbohidratos, para que entonces nos devolvamos a esta imagen, si alguien quisiera sacar en cuenta, la dieta de cualquier individuo debe contener entre 7 a 12 gramos de carbohidrato por kilogramo, pero kilogramo de peso ideal, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante que una persona, ¿verdad? Algún profesional en nutrición les haga este cálculo de cuál es el peso ideal, ¿verdad? El peso ideal es algo que también es un número muy variable, depende mucho de la composición corporal de la persona, y esa cantidad de carbohidratos se va a estar distribuyendo en 3 o en 5 tiempos de comida, y en el caso de las competencias o de cuando hay partidas que sabemos que van a durar más tiempo, podemos de alguna u otra forma generar reservas de glucógeno que también nos van a ayudar a tener una mejor capacidad de con el siguiente grupo de alimentos, que son las famosas proteínas y que al día de hoy están muy de moda, ¿verdad? Las proteínas son básicamente todos los productos que nos van a ofrecer, bueno, la mayoría de ellas, las que la gente comúnmente conoce, son las proteínas de origen animal, ¿verdad? Pero también tenemos las proteínas de origen vegetal, que van a ser tan o más beneficiosas que las proteínas de origen animal. Es una cuestión completamente electiva, ¿verdad? El profesional en nutrición debe saber de alguna u otra manera, ¿verdad? Enfocar de acuerdo al individuo que esté asesorando, si la persona tiene gusto por las proteínas animales versus las proteínas vegetales. Pero otro punto muy importante con respecto a las proteínas animales, ¿verdad? Es algo que algunos tienen que haber escuchado alguna vez, que se utiliza coloquialmente incluso, la definición de la marea alcalina. ¿Qué es la marea alcalina? Cuando los compuestos de las proteínas, que son compuestos nitrogenados, estamos en el proceso digestivo, nos generan sueño. Entonces también es muy importante que sepamos qué tipo, qué cantidad de proteína, porque eso lo puede producir también la proteína vegetal, ¿verdad? Qué cantidad consumir antes o durante una práctica deportiva para que después no nos reste los niveles de energía, ¿verdad? Entonces, todo esto siempre debe estar muy individualizado para que la persona tenga en cuenta de que tal vez lo más adecuado es que se realicen comidas que sean con un bajo aporte de proteínas. En algunos casos, dependiendo de la actividad que la persona realice, considerar el hecho de una suplementación. En muy pocos de los casos es que se necesita. Al día de hoy está muy de moda, ¿verdad? Las personas utilizar estos famosos polvos de proteína para sustituir comidas, pero no tienen por sí mismos ningún beneficio. Tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, la necesidad de cada individuo para que se pueda generar una recomendación completamente personalizada. Las proteínas vegetales, que también son muy poco utilizadas, es importante que las tomemos en cuenta porque estas, al tener una menor cantidad de proteína por porción, tienen también una ventaja. Nos van a estar dando una gran cantidad de fibra y nos van a estar ayudando a regular los niveles de azúcar en la sangre en un transcurso de tiempo más largo que los carbohidratos como los que vimos anteriormente, los que llamamos carbohidratos simples. Entonces, nosotros tenemos la opción de que cualquiera de todas estas proteínas de origen vegetal van a ser muy beneficiosas para consumirlas tanto antes como durante, pensando en las semillas, ¿verdad? Las prácticas deportivas, ¿verdad? Y en el caso del ajedrez tenemos la ventaja de que, pues, como no estamos en una actividad física, no vamos a tener la dificultad digestiva tan fuerte como tal vez en algunas otras personas que están haciendo, digamos, una maratón y que tal vez no podrían estar consumiendo un puño de almendras, ¿verdad? O un puño de semillas de calabaza, ¿verdad? Del ayote. Esas son cuestiones que eventualmente lo podemos ver como algo muy beneficioso en este tipo de prácticas que son un poquito menos activas. En el caso de las proteínas, los requerimientos todavía son cuestiones mucho más necesarias de personalizar, ¿verdad? Pero nunca deben ser inferiores a 1.4 gramos de proteína, ¿verdad? Por kilogramo por día. Y eso es algo que también cualquier deportista de cualquier nivel debería tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y que se le genere una individualización con respecto a esos requerimientos, porque va a ser súper importante para lo que va a ser también la formación de las neuronas. Antes les comenté que el carbohidrato es el combustible de las neuronas, pero lo que forma las neuronas es la proteína, ¿verdad? Entonces es muy importante que tengamos dietas equilibradas y balanceadas
para que no tengamos ninguna dificultad con respecto a la formación de nuestros tejidos en general, ¿verdad? El otro grupo, no menos importante, ¿verdad? Porque resulta que nada más y nada menos es uno de los principales componentes de lo que son nuestras celulitas también, ¿verdad? Y son las grasas. Entonces, aproximadamente un 30% de la energía total que un individuo debe consumir provienen de las grasas, del valor energético total. Deben provenir de las grasas de origen animal solamente un 10%. ¿Verdad? Entonces, también ahí es donde les menciono que debe siempre existir una cantidad de información adecuada, como por ejemplo, ok, grasas buenas y grasas malas también. Esa está como la imagen anterior. No deberíamos clasificarlos de esa manera, pero es lo que es más fácil de comprender. De las grasas buenas, ¿verdad? De las grasas que nuestro organismo necesita, resulta que son esenciales. Y la palabra esencial es porque nuestras células, todas y cada una de nuestras células, tanto las neuronas como todas nuestras células, requieren de estas famosas grasas buenas, de estas grasas esenciales. Por ende, deberíamos, como les menciono desde hace un ratito, ¿verdad? Tener una dieta bastante balanceada y equilibrada que contemple todos los tipos de grasas, tanto las que consideramos buenas como incluso algunas de las grasas malas, a excepción de unas que ya les voy a contar. Pero primero vamos a arrancar. Todos deberíamos consumir grasas como el aceite de oliva o las aceitunas, algún tipo de semilla como la almendra, como el maní, como las semillas de chía, como las semillas de linaza, las necesidades, por ejemplo, importantísimas que hay en nuestro organismo con respecto a lo que es el omega 3, y usualmente es un tipo de grasa que debemos suplementar porque es de muy baja ingesta en la dieta. Y resulta que el omega 3 también tiene una función sumamente importante en nuestras células a nivel cerebral. Entonces es relevante, ¿verdad?, el que tengamos la certeza de que así una persona consuma salmón, sardinas, algunas algas como las que están en el sushi, ¿verdad? Esporádicamente, así sea una vez por semana, no logramos cubrir los requerimientos de omega 3 y por ende es muy probable que todos tengamos la necesidad de una suplementación de omega 3, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante que lo sepan con respecto a las grasas y que no todas las grasas se deben, también al igual que los carbohidratos, satanizar y decir, ah, no, yo no como grasas. No, debemos comer grasas, pero hay que saber diferenciar. Como, por ejemplo, con respecto a las que llamamos grasas malas. Que resulta que de las grasas malas, las que son malas y que esas sí debemos consumir con muy poca cantidad porque van a ser muy dañinas para nuestro organismo incluso desde que tenemos 1 año de edad, son las que son las llamadas grasas trans. Y esas grasas trans son las que están presentes en todos los alimentos procesados, en todos los alimentos ni siquiera procesados, sino los que actualmente llamamos ultraprocesados. Entonces, eso van a ser todas las comidas rápidas, todas las galletitas, todo lo que ustedes pueden encontrar eventualmente, si aprenden a leer etiquetas nutricionales, lo cual es sumamente importante que digan que están elaborados a partir de aceites vegetales, con la excepción del aceite de palma. El aceite de palma es el único, al igual que el aceite de coco, que es una grasa saturada, como lo pueden ver por acá, ¿verdad? Y que por eso no podemos decir que estas sean malas, porque incluso dentro de las famosas grasas malas, a excepción de las trans, encontramos ácidos grasos esenciales que nuestro organismo requiere. Y por ende tenemos que tener un correcto equilibrio entre ambos tipos de grasas. ¿Alguien me podría contar si el sonido sigue y continúa bien? Si sí me están escuchando correctamente. ¿Está bien? Sí. Ok, qué dicha, gracias, Caro. Ok, entonces eso con respecto a las grasas. Y como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Es súper importante la certeza de cuántas grasas estamos consumiendo en nuestra dieta diaria. Entonces, como les decía, ¿verdad? Las grasas esenciales, el omega 3, el omega 6, el omega 9 y los ácidos grasos trans son los que debemos tratar de cuidar y de eliminar de nuestro día a día. Porque así sea un poquitito que consumamos, nuestro organismo los va a ir acumulando desde que nacemos hasta que ya eventualmente alguna de nuestras venas o de nuestras arterias pueden verse afectadas a raíz de la acumulación de este tipo de grasas. ¿A dónde están las grasas trans? Como les mencioné, en todo lo ultraprocesado. Las margarinas son 100% grasas trans. Los aderezos son 100% grasas trans. Todos los paquetitos, todos los paquetitos, todos los chocolatitos. Entonces, de ahí es donde eventualmente cualquier persona tiene que pensar que lo más relevante va a ser básicamente la frecuencia con la que se consuman estos elementos para que nuestro organismo no los llegue a acumular. No es que en la vida nos vamos a volver a comer un chocolatito, sino es el hecho de que vamos a tratar de elegir cuando estemos ante este tipo de productos
productos de mejor calidad, no los de más baja calidad, para que eventualmente nuestro organismo no se vea afectado, porque el combustible que nosotros estemos eligiendo es el que va a generar los correctos niveles de energía para que podamos, como les mencionaba anteriormente, tener una buena salud y eventualmente una buena práctica de. La hidratación, como les mencioné antes, va a ser tan importante en un maratonista como en una persona que practica ajedrez o cualquier otro deporte, como hace unos días que tuve la posibilidad de asesorar a unos muchachos que practican tiro con arco, ¿verdad? Entonces, para mí fue algo muy retador, porque la mayoría de los deportes que uno termina asesorando son deportes tal vez más como el triatlón, el maratón, el ultramaratón, o en el caso como el que yo practico de aguas abiertas, natación, y resulta que pues, son igual de importantes, ¿verdad? Porque como les menciono, lo principal es a la hora de las decisiones, ¿verdad? Nuestra capacidad cognitiva a la hora de tomar una decisión está totalmente determinado por la hidratación. Y hay muchos alimentos que nos deshidratan, como por ejemplo, les decía anteriormente, el exceso de proteína, por ejemplo, el que yo tenga una partida, por ejemplo, hoy a las 3 de la tarde, y mi almuerzo aquel bistec grandísimo, ¿verdad? O aquella super pechuga de pollo, no solamente me va a deshidratar, porque la digestión de esa porción de proteína nos puede llevar a ese proceso de deshidratación, sino que también me puede de alguna u otra manera, ¿verdad?, afectar el hecho de que me lleva a lo de la área alcalina que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Entonces me va a restar los niveles de energía. Entonces, por eso es que es súper importante aprender y saber elegir cuáles van a ser las mejores comidas previo a una partida y en el día a día para que también podamos rendir en los entrenamientos. Entonces, la deshidratación produce fatiga, ¿verdad? Va a disminuir la resistencia muscular, en este caso tal vez no tanto, va a disminuir el vaciamiento gástrico, va a provocar un deterioro mental, que en este caso sí es súper importante, ¿verdad? Y como les venía diciendo, un déficit de líquidos de tan solo un 2% del peso corporal puede ocasionar una notoria disminución en el rendimiento del atleta, ¿verdad? Y en este caso me refiero no solo al rendimiento físico, sino al rendimiento cognitivo, ¿verdad? Entonces, súper importante el saber que la mejor fuente de hidratación siempre va a ser el agua y dependiendo de la cantidad de horas que vayamos a estar en una práctica, entonces tenemos que pensar en sueros, pero sueros de verdad, sueros que nos aporten los electrolitos adecuados, no sueros como un Gatorade, como un Powerade, como todas estas bebidas que a la larga lo que tienen es básicamente una gran carga de azúcar y no precisamente de las sales. Puede ser incluso más saludable el que yo me coma una fruta y que le ponga, como por ejemplo, una naranja y que le ponga un poquitito de sal. Que si llevé una tacita de mango y entonces tengo una tacita de mango y se le puso un poquito de sal. Algún tipo de esos snacks que nos van a estar ayudando no solamente a partir del agua pura, sino de frutas que están cargadas de agua y tenemos una correcta hidratación a partir de lo que es el agua, ¿verdad? Entonces, esto es lo que dice esta otra imagen, ¿verdad? La hidratación con frutas es una excelente opción para los deportistas de todo nivel. Es súper importante que las tomemos en cuenta y cuando tenemos la posibilidad de que tanto en los entrenamientos como en las prácticas, ¿verdad? Ya tal vez un poco más competitivas, y tenemos la posibilidad de hacer meriendas, que pues las frutas no sean dejadas de lado y que van a ser carbohidratos mucho más adecuados que lo que nos aporta cualquier barrita o cualquier galletita. Entonces, las frutas hay que darles un valor súper importante para que estas les podamos sacar el provecho que tienen. La sandía es una práctica deportiva diferente, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad? Y este protocolo de hidratación aplica para cualquier tipo de práctica, ¿verdad? Es muy importante, pensemos 4 horas antes de una partida, ¿verdad? Yo debo tomar entre 5 a 7 ml por kilogramo de peso corporal. Eso digamos que es muy técnico, entonces, ¿qué quiere decir eso? Como decir un par de vasos de agua. Un par de vasos normales de tamaño regular, ¿verdad? Y si usted después de 2 horas no ha orinado, está deshidratado. Entonces hay que tomarse otros 2 vasos de agua, ¿verdad? Para que antes de la práctica estemos ya lo suficientemente hidratados y que durante la práctica no sea el momento en el que estamos levantándonos, ¿verdad? O con ganas de orinar. Es muy importante también que yo les haga ver que cuando nosotros no somos muy buenos tomadores de agua y yo agarro un vaso, ¿verdad? Y me tomo el agua muy rápidamente, mi intestino no está en la capacidad de absorber esa agua, ¿verdad? Entonces, eso usualmente es una de las principales quejas que tienen la mayoría de las personas. Adri, es que si yo tomo tanta agua, orino y orino y orino. ¿Okay? ¿Alguien está queriendo preguntar o se le desconectó el micrófono sin querer?
parece la ya. opción. Ajá. Sí, ok. Entonces es súper importante que nosotros aprendamos a tomar agua, ¿verdad? A sorbitos y que nos preparemos, como les menciono, esas 4 horas antes del entrenamiento o de la partida ya si estamos a nivel competitivo para que lleguemos a la práctica súper hidratados, ¿verdad? Y eso es algo que incluso lo podemos entrenar, ¿verdad? Entonces por eso es algo que no se debe hacer solo el día de una partida, sino durante los entrenamientos. En el caso de durante el ejercicio, ¿verdad? Entonces ya ahí sí va a depender muchísimo y eso es algo que se debe individualizar, de cuántas horas más o menos, y si no, entonces uno tiene que saber que aproximadamente, si por cada hora, cada 20 minutos yo debo tomar un sorbo de agua. Un sorbo de agua, ¿verdad? Alrededor de, ¿qué puede ser? Unos 50 ml, ¿verdad? Para que entonces poquito a poco nuestro cuerpo vaya absorbiendo y eso nos va a ir permitiendo el tener la posibilidad de que nuestro organismo vaya absorbiendo esa agua y que no tengamos que ir a orinar, ¿verdad? De un momento a otro porque llenamos nuestra vejiga, sino que nuestro intestino va teniendo la capacidad de absorber ese líquido, sería lo más relevante. Entonces, eso es lo que se debe. Disculpe un toquecito para hacerle una pregunta ahí con respecto a eso. Claro que sí. Bueno, Tania de ajedrez, porque, por ejemplo, todos los deportistas en la mayoría de las veces, o sea, jugamos de 4, 5, 6 horas, ¿verdad? En ese intervalo, lo que en la mayoría tomamos es agua, simplemente agua, en la mayoría de los casos, por supuesto, café, yo he visto así que, o sea, hay veces hay frescos y todo eso, galletas, sí, ahí ponen alguna meriendita, pero lo que más nos hidratamos es agua, incluso, por supuesto, después que tú, o sea, el ajedrecista constantemente toma agua y no la tomamos a sorbo, esa es la verdad. O sea, no he visto a nadie que tome un buchito de agua. No. Nosotros no es que la tomamos, pero tomamos bastante agua durante toda la partida. Vamos muchísimo al baño, pero eso es lo que nos permite estar hidratados. ¿Entiendes? O sea, yo no me imagino si no puedo tomar agua. Cuando, por ejemplo, pasa que uno, por alguna razón, la competencia no tiene agua o tú no te dio tiempo a comprarla, es un infierno. Porque nos deshidratamos demasiado rápido. Entonces ahí... Te pregunto, ¿puedo hacerte una interrupción? Sí, claro, dígame. No sé si es que se está malinterpretando el que yo les estoy mencionando, el que no deban tomar agua, sino es que el consejo final es que a la hora de que ustedes tienen ya pensando en entonces una partida de esa cantidad de horas, que a partir de la segunda hora ya se debe empezar a hidratar con suero, no solamente con agua, para que entonces no tengamos esa necesidad, ¿verdad?, de tanta agua y de tantas idas al baño que nos Eso sí puede... me parece, gracias, me parece interesante eso de hidratarse con suero. Exactamente. Y como les menciono, no un suero de esos que son cargados de azúcar, porque podría entonces afectarles más bien la toma de decisiones por la fluctuación con los niveles de azúcar en la sangre, sino, ¿verdad? Entonces, traguitos de suero que les ayuden a que la sensación de sed, ¿verdad? No llegue, porque la sensación de sed ya es una señal de deshidratación. Entonces, eso es lo que debemos tratar de evitar. Y no solamente durante la práctica, sino como les mencionaba, previo a la práctica. Entonces, el que ustedes ya tengan la certeza de que llegan a la partida o que llegan al entrenamiento bien hidratados. Durante la primera hora podemos estar tomando agua, sorbitos, digamos, y esa es la recomendación, porque ponete, digamos, en la posición como, digamos, como me toca a mí, cuando yo hago aguas abiertas. Cualquiera dirá, pero puede tomar agua de mar, ¿verdad? No, yo salgo desde que salgo y sea 1, 2, 3 o 4 horas nadando, no tengo líquido en mi mano, ¿verdad? Entonces todo el proceso de hidratación es previo. En el caso de ustedes más bien tienen esa ventaja de que pueden tener su botella de agua, pero lo que uno quiere es que sea una hidratación más efectiva, ¿verdad? Y que no pasen a ese punto, que es lo que les puede estar ocurriendo, que es lo que se llama la hiponatremia, ¿verdad? Y entonces la hiponatremia es que si yo solo tomo agua y agua y agua, y así en esa velocidad, ¿verdad? Como usted menciona, no en sorbos, sino media botella de un solo, no precisamente nos estamos hidratando. Entonces ahí es donde podemos buscar una hidratación más efectiva a partir de que la segunda hora ya estemos intercalando entre agua, suero y hasta el café, ¿verdad? Porque el café no va a ser un secreto para nadie, que nos ayuda a la cafeína a estar más alertas, a estar más despiertos y por supuesto muchísimo mejor café que una Coca-Cola, ¿verdad? Porque en el caso de la Coca-Cola tenemos la dificultad de la cantidad de azúcar que hay detrás.
Y si tomamos una light, no es como que sea una mejor opción. Entonces, nunca jamás, ¿verdad? Y más bien me disculpo si quedó como la idea de que no deberíamos tomar agua, sino de que el asunto es intercalarlo con suero, ¿verdad? Y no subestimar el hecho de que tal vez no estamos teniendo pérdidas tan sensibles o tan visibles como las que tiene, digamos, otro deporte como carrera, ¿verdad? O cualquier otro en donde se ve tal vez más, porque las personas de igual manera están ante el nivel de estrés que se está generando, ¿verdad? En los niveles de concentración, lo que llamamos pérdidas insensibles. Y son de igual manera, bastante, ¿qué se puede decir? O sea, de consideración. Hay que considerarlas y por ende entonces es incluso que las frutas nos hidratan mejor que el agua. Si a la fruta le pongo un poquito de sal, nos hidrata mejor que el agua. Entonces, por ahí es donde andaba la recomendación. Ah, no, no, muy bien. Yo lo que le estaba diciendo más o menos cómo es que los ajedrecistas hacíamos. O sea, sabemos que estamos mal formados, digamos, que tenemos malas costumbres. Por ejemplo, yo siempre, o sea, como en Cuba no comíamos ni intercalábamos nada, solamente tomábamos agua y eso me ha quedado y sé que no es lo mejor, pero me cuesta trabajo quitármelo. Yo quería hacerle una pregunta ahora que usted, ahorita que usted está diciendo que es nadadora y que es interesante porque, por ejemplo, usted se tiene que hidratar en esas 4 o 5 horas. Nosotros hay veces tenemos doble ronda, que son 8 horas, por ejemplo, tanto en la mañana como en la tarde, con un desgaste impresionante. Y en la medida que uno tiene mayor edad, por supuesto, el desgaste es mayor. Entonces, a mí me gustaría, ¿cómo usted hace, por ejemplo, para mantenerse bien con toda la energía? Yo, en mi caso, yo cambié mi dieta, soy vegetariana ahorita y eso me ayuda un montón, la verdad, y mis niveles de energía han aumentado, pero, por ejemplo, con eso, ¿cómo usted, la pérdida que tiene que, se acostumbra, cómo hace un entrenamiento de eso de 4 horas que no puede tomar, o no sé, si puede tomar agua en la medida de nada? Sí, no se puede. Usualmente cuando son, digamos, la más extensa en que no he tenido, digamos, la posibilidad de tomar ningún tipo de líquidos, fueron 4 horas, ¿verdad? Ya después en una prueba de mayor de 4 horas sí llevábamos una kayakista con asistencia y uno tomaba, pues ahí un poquito de lo que se llevaba. Pero lo más importante, y por eso les he recalcado la relevancia de la preparación, que el deportista, ¿verdad? Y que nosotros y este organismo que tenemos, ¿verdad? Que es una máquina perfecta y poderosa, entonces lo podemos acostumbrar. Y en el caso, digamos, mío, ya que lo estás preguntando específicamente, uno debe hacer lo que se llama esa recarga de glucógeno 3 días antes de una competencia, ¿verdad? Sabiendo de Wow. el caso mío, yo sé que hago esa competencia, por ejemplo, un domingo y entonces empiezo desde el jueves, el viernes y el sábado a consumir una mayor carga de carbohidratos, al igual que usted, Tania, yo soy vegetariana. Yo soy vegetariana desde que nací. Nunca tuve un gusto particular por las proteínas de origen animal, entonces estudié nutrición por esa razón, para poder aprender y saber cómo manejar una alimentación basada en plantas, ¿verdad? Prefiero esa denominación a vegetariano o vegano. Entonces, eso también a mí me ha dado muchísimos beneficios porque, como les mencionaba anteriormente, la digestión de las proteínas de origen animal conlleva un gran gasto energético. Y a mí en específico me ha generado, digamos, a nivel de rendimiento un valor agregado, ¿verdad? Entonces, eh, me va bien, ¿verdad? Me va bien en las competencias y creo que a lo que lo puedo respaldar, ¿verdad? Esa alimentación vegetariana, porque aunque sí tengo toda una vida, ¿verdad? De practicar el deporte, creo que lo que ha hecho la diferencia con respecto a otras personas que tal vez incluso entrenan hasta más, puede ser el llevar una alimentación de este tipo. Entonces, el punto ahí para generar la respuesta final es la preparación, porque el cuerpo, y por eso es que se entrena, ¿verdad? No solamente para entrenar las jugadas y saber cómo de alguna u otra manera reaccionar ante X o Y cosa, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Y nosotros entrenamos para no tener certeza de nada porque el mar siempre es diferente, ¿verdad? Entonces, lo que más que podemos saber es que en 4 horas, que es el aproximado que uno va a tardar, y pues entonces no voy a tener la posibilidad de comer nada ni de tomar nada. Entonces es un proceso siempre de preparación, conocerse a uno mismo y por supuesto con la asesoría correcta, ¿verdad? Porque cuando yo tengo atletas, el atleta yo le hago saber siempre que es en conjunto, trabajando en equipo, como vamos a lograr darle las recomendaciones lo más personalizadas posibles, porque el libro, la teoría dice una cosa, que fue con lo que arranqué la presentación, ¿verdad? Pero a la hora de la hora, la práctica es lo que hace la diferencia.
Entonces, eso es algo que, aunque yo les pueda dar a ustedes las 1000 recomendaciones de ajedrez, de yo no soy ajedrecista, ¿verdad? Y ustedes son los que a la hora, ¿verdad? Si eventualmente yo los asesorara a ustedes, puedo saber de alguna u otra manera qué va a ser lo más adecuado o qué no va a ser lo más adecuado. Hace un tiempo, no voy a decir nombres, pero yo estuve asesorando estoy asesorando a una muchacha ajedrecista que decidió empezar a correr, ¿verdad? Entonces yo le decía, el valor agregado que tiene su deporte de ajedrez en carreras es que la capacidad cognitiva, ¿verdad? Y de concentración que tiene una persona que está sentada en una partida 4, 5, 6 horas, tal vez no lo tiene un deportista de altísimo rendimiento que puede que sea súper veloz, pero está entrenada la mente. Y el deporte de cualquier tipo es 50% mente, 50% físico. En el caso de ustedes es 100% mente, ¿verdad? Entonces, por ahí es donde no se puede subestimar el papel tan importante que tiene en cualquier tipo de rendimiento, ¿verdad? Porque ahí es donde entra incluso la parte del rendimiento académico, lo que es la alimentación. No podemos pretender que un niño, ¿verdad? O un estudiante de cualquier nivel esté sentado prestando atención si desayunó un Choco Crispies con chocolate y un pancake y un vaso de jugo naranja, ¿verdad? O sea, imagínense los niveles de azúcar, ese niño nunca jamás en la vida va a poder prestar atención porque sus niveles de hiperactividad a raíz de esas cargas de azúcar van a ser totalmente inadecuados. Entonces, de ahí que es importante en cualquier práctica deportiva y en nuestra vida en general, ¿verdad? De tener la certeza de que como máquina que es este cuerpo, démosle los nutrientes correctos y a partir de eso vamos a tener un mejor aprovechamiento y una mayor efectividad en todas y cada una de las actividades. Sí, gracias. Con muchísimo gusto, Tania. Entonces, avanzando, bueno, ese es el Adri, tema de la idea. ¿Sí? Hay una consulta en el chat de Natalia Lobo que está relacionada con lo anterior, pero no sé si hace falta complementar algo. La vez con la presentación no estoy logrando ver el chat. Si quieres, se la digo yo. Ay, le agradezco. Dice, he escuchado que lo normal es tomar 2 litros de agua, pero a veces al jugar me da por tomar muchísima agua. ¿Eso me puede llegar a afectar en algo? Esa es la pregunta. Tomar como 3 botellas por partido. Pregunta Natalia Lobo. Básicamente es lo que estaba mencionando, ¿verdad? En el momento en que nosotros tomamos solamente agua, nos estamos deshidratando. Tenemos que pensar nuestro plasma, ¿verdad? De nuestras células, no solamente es agua pelada, ¿verdad? Es agua con todos los componentes que tiene el suero, ¿verdad? Entonces, lo más similar al plasma de nuestro organismo es los componentes que tiene el suero, los famosos electrolitos, el cloruro, el sodio, el potasio, el magnesio, y el agua simple no los contiene. Entonces, si yo tomo agua y agua y agua y agua y agua y agua, ¿verdad? Para empezar y analizar la pregunta a partir de esto, la recomendación de los 2 litros de agua es una recomendación sumamente general, como el que se dice de que las mujeres tienen un requerimiento de 2.000 calorías y los hombres de 2.500. Eso es tan general como decir que a todas las mujeres les gusta el rosado y a todos los hombres les gusta el azul, para que así lo tomen en cuenta, ¿verdad? Entonces, esos son aspectos súper importantes que siempre se deben individualizar, y la cantidad de líquido que yo voy a necesitar en un día no va a ser precisamente la misma que yo voy como la misma persona, con mi misma edad, con mi misma estatura, mis mismos requerimientos el otro día. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de la temperatura. Entonces, ok, no va a ser lo mismo, por ejemplo, como la compañera Tania, una partida en Cuba, ¿verdad? Con el calor y la temperatura, a en San José. Pero resulta que si la partida es en Guanacaste, puede que tal vez sí se asemeje, ¿verdad? Entonces, las condiciones climáticas que vamos a tener también van a generar una súper importancia con respecto a la cantidad de líquido que vamos a necesitar, y como les menciono, el requerimiento de suero, que no por estar no precisamente gastando y viendo chorros de sudor, no quiere decir que no lo necesitamos. Tal vez no lo necesitamos en la misma cantidad que el ciclista o que el maratonista, pero que lo vamos a necesitar, lo vamos a necesitar. Y por supuesto muchísimo más que solo el hecho de tomar agua o buscar eventualmente cualquier otra bebida azucarada que puede que nuestro mismo cerebro nos lo solicite, ¿verdad? Porque ante la deficiencia de nutrientes, el cerebro es muy tramposo, ¿verdad? Y puede que el cerebro lo consideremos como aquella super máquina, pero se entrena, ¿verdad? Y se adecua. Entonces, sí, a todos nos puede gustar alguna bebida dulce como un chocolate, y entonces, qué rico un chocolate, ¿verdad? Pero resulta que esos no eran los nutrientes ni los electrolitos que en ese caso nuestro organismo estaba requiriendo. Entonces, la cantidad de agua se debe personalizar. El principal indicador de qué tan hidratado o deshidratados estamos es el color de la orina.
¿verdad? Entonces el color de la orina, y hay escalas que ustedes pueden googlear, ¿verdad? Y ver los colores, de que no precisamente tiene que ser el tono más clarito que parezca agua, pero tampoco el tono más amarillo. Entonces, eso es lo que nos va a estar ayudando, y como les mencioné, el protocolo de hidratación previo al entrenamiento o previo a la partida. Yo 4 horas antes me tomo 2 vasos de agua. Si a las 2 horas no he orinado, tengo que tomarme otros 2 vasos de agua y pensar que la hidratación arranca 4 o 5 horas antes, ¿verdad? No precisamente durante la partida. Y eso se habla en cualquier tipo de práctica deportiva, ¿verdad? Ya uno durante el desarrollo de una práctica deportiva, resolver no es la manera correcta, ¿verdad? Ya ahí estamos saliendo como de la tarea, pero no precisamente nos va a generar el mejor rendimiento. Entonces, mejor ir preparados y preparar el organismo, valga la redundancia, porque el cuerpo tiene esa capacidad, ¿verdad?, de prepararse. Entonces, creo que es importante que le presten atención a eso durante los entrenamientos para que pues, lo hagan de una manera más efectiva con suero y con líquidos que no precisamente sean solamente agua, porque ahí es donde entran incluso, por ejemplo, los frescos naturales, ¿verdad? O como les decía, las frutas. Las frutas también nos pueden ayudar a mantenernos hidratados. Y a que no precisamente caigamos en la tentación de las galletitas, porque las galletitas va a ser algo que en el momento en que empiece a aparecer el hambre, pues obvio vamos a consumir la galletita y vamos a tener esas fluctuaciones con los niveles de azúcar y también los niveles de azúcar en la sangre altos, que no precisamente eso, porque nos lleve a ser diabéticos, nos van a estar generando más sed, ¿verdad? Y entonces es como un ciclo ahí, ¿verdad? No tan positivo, que no nos va a favorecer para este rendimiento de energía y la efectividad a la hora de la toma de las decisiones. Adri, Okay. tengo 2 preguntas más en el chat. Ok. Alan Salazar pregunta, en ajedrecistas entre 10 y 14 años, viendo que están en pleno crecimiento, ¿qué es recomendable ingerir en competencia? ¿Varía a hombres y mujeres? Gracias, los mejores deseos. Con mucho gusto. Por ahí yo creo que me voy a brincar eso de las vitaminas C y E que ahí están en las frutas. Okay. Las comidas dentro de cualquier práctica, y esa pregunta me encanta porque yo empecé a practicar natación a mis 9 años y fui una niña que no comía muy bien. Otra de las razones por las que terminé estudiando nutrición, ¿verdad? Entonces, practicaba natación, comía muy mal y por supuesto pues tal vez no rendía de la mejor manera a raíz de eso. Entonces las meriendas que hagamos sí puede ser parejo igual, ¿verdad? Para hombres o para mujeres. Eso ya ahí respondo una pregunta. Tienen que ser siempre cargadas de nutrientes, ¿verdad? Entonces, por eso fue que arranqué con la parte de cuáles son los carbohidratos más adecuados, cuáles son las proteínas, ¿verdad? Cuáles son las grasas, porque entonces ahí es donde entra, ¿verdad? Ese equilibrio de nutrientes y es donde entonces pensemos, ¿qué es un equilibrio de nutrientes en una merienda? Que tenga una cantidad de fibra importante. Entonces, eso habla de los carbohidratos como el pan integral, no el pan blanco. Que tengamos más agua, ¿verdad? El agua no precisamente solo a partir del agua tomada, sino incluso de los alimentos frescos, como si yo voy a llevar un sandwichito que no solamente sea de un jamón y un queso, si va a ser un jamón y un queso, que le pongan por lo menos una rebanada de tomate y una hojita de lechuga, ¿verdad? Ya esos alimentos nos están dando agua. El que tenga grasas saludables como el aguacate, grasas saludables como las semillas, no precisamente las grasas que están en los paquetitos, ¿verdad? Que no son grasas para nada saludables como los rellenos de muchas galletitas. Menos azúcares, ¿verdad? Y eso nos va a llevar entonces a tener comidas completas, como estas. Entonces, vean perfectamente un sándwich para cualquier niño, adolescente o adulto, incluso, ¿verdad? Una o 2 rebanadas, dependiendo de las horas, de pan integral, con mantequilla de maní, con alguna fruta. Eso puede ser con banano, puede ser con tajaditas de manzana, puede ser con fresas. Es exquisito, ¿verdad? Un sándwichito de estos y nos rinde mucho rato, o sea, al punto que el sándwichito se puede partir en la mitad y nos comemos, como decir, medio sándwichito con media botellita de agua cada media hora, ¿verdad? Entonces ahí también vamos fraccionando. El tener una tacita de yogur natural con fruta, y a esa tacita de yogur natural con fruta, que no precisamente tenga que ser un yogur súper dulce, que son casi igual que comer helados, le podemos agregar semillitas, como almendras o maní, y eso es lo que va a ayudar a que, ¿se acuerdan la curva que les mostré anteriormente? Que no tengamos picos de azúcar en la sangre, ¿verdad? Y entonces van a ser comidas que nos rinden más y que nos favorecen más, que la energía esté más constante en nuestro organismo. Estas otras 2 imágenes son, las bolitas de la izquierda son súper prácticas, ¿verdad? Entonces eso se hace a partir de hojuelas de avena e incluso de algún cereal tal vez no tan súper mega saludable como un Rice Krispie, ¿verdad? Entonces se derrite mantequilla de maní,
o de almendras, se revuelve con el cerealito y se le ponen algunas frutitas deshidratadas como los berries o como las pasas. Y entonces hacemos esas bolitas que se mantienen en congelación antes de, y durante la práctica ahí se van sacando y me voy comiendo de acuerdo al apetito que yo tenga. Va a ser muchísimo mejor que cualquier galleta. Aquí estas bolitas tienen, y por eso me gustó mucho esta imagen, 2 palitos de canela. La canela es un, ¿cómo se le dice a eso? Un condimento, se me está yendo la palabra correcta, pero bueno, como un condimento que también ayuda y favorece los niveles, el mantenimiento de los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, si nos gusta la canela, se le puede agregar canela a estas bolitas o a una posibilidad, ¿verdad?, de llevar como una avenita preparada, ¿verdad?, con fruta y canela, ¿verdad? Entonces, no precisamente con aquel montón de leche, sino algo que es como que se le llama un parfait, ¿verdad? O sea, que básicamente es un atolito, ¿verdad? Y que uno lo lleva en un tarrito de los tantos que tenemos en casa con fruta y canela y eso nos ayuda, ¿verdad? A que nos dé muchísima saciedad y teniendo y tomando en cuenta de que aunque puede que tal vez existan muchas otras cosas apetitosas, estamos buscando de qué manera tener un mayor aprovechamiento de nuestra práctica, de nuestro entrenamiento, ¿verdad? Y que los alimentos que elegimos para durante nos van a favorecer o no nos van a favorecer. Entonces, de ahí es donde esos son como recomendaciones de orden ¿cómo se llama? En función de la efectividad. Creo que con esto les respondo, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad? El tema de acompañar cualquiera de esas cosas, preferiblemente con agua o con suero, ¿verdad? De evitar jugos o cualquiera de esas bebidas cargadísimas de azúcar. Aquí De hecho, disculpe, una preguntita ahí con respecto a lo que usted estaba diciendo. Yo desarrollé una diabetes, pero bueno, yo me la controlo sin necesidad de inyectarme ni nada de eso, solamente con la alimentación. Pero, por ejemplo, la mantequilla de maní sería bueno para mí, por ejemplo. Claro, pero no todas, Tania, porque ahí es donde toca aprender a revisar el etiquetado nutricional, ¿verdad? Y la mayoría de las mantequillas de maní comerciales están cargadas de las grasas estas que les mencioné anteriormente, las grasas trans, que son adicionadas, no porque por naturaleza la semilla las tenga, ¿verdad? Entonces, si uno mismo puede hacerlas o comprar las que denominamos artesanales, que tal vez no son de bajo costo, pero resultan que entonces eso nos pone a veces un freno en que no nos vayamos a comer un tarrito en una sentada, ¿verdad? Sino que pues simplemente le pongamos a una rebanadita de pan y las grasas en el manejo del azúcar sanguíneo son esenciales. Se sabe de que van a retardar la velocidad con la que el azúcar ingresa en la sangre, entonces son súper efectivas para los procesos como previos a la diabetes, intolerancia a los carbohidratos, prediabetes, todo ese tipo de situaciones. Entonces sí te las recomiendo muchísimo, pero como te comento, las artesanales, no las comerciales. Bien, gracias. Con mucho gusto. Adriana, también preguntan en el chat, que se llama Adriana también, dice, ¿cómo podemos arreglar un suero casero? No saben rico, se los digo de paso. Yo tengo 43 años y les cuento que cuando yo empecé mi práctica deportiva, a los 9, 10 años, no existía Gatorade y no existía Powerade, ¿verdad? Entonces es una bebida que se hace combinando como, por ejemplo, a partir de un fresco de naranja. Todos saben lo que es un fresco, ¿verdad? Me imagino que la mayoría son ticos, ¿verdad? Un fresco es como decir un agua con sabor a alguna fruta, ¿verdad? Entonces un fresco de naranja en donde se utilizan 2 partes de sal por 1 parte de azúcar por litro, ¿verdad? Entonces, digamos 2 cucharaditas de azúcar, 1 cucharadita de sal en 1 litro de fresco de naranja. Aquello no sabe muy rico, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno pues prefiere decirle sueros un poco tal vez más simples como un agua de pipa, ¿verdad? Y ahora tenemos la ventaja de que en la mayoría de los supermercados encontramos las pipitas, no una botella plástica, ¿verdad? Hasta para ayudarle al ambiente, sino una pipita, ¿verdad? En la cual pues sabemos de qué se va a hacer el mejor suero. Y de alguna u otra manera, pues entonces podemos encontrar algunos otros sueros más de farmacia, ¿verdad? Que podrían ayudarnos, porque con un solo vaso de un suero, ¿verdad? En la segunda hora de cualquiera de estas prácticas vamos a tener una mayor efectividad, ¿verdad? Entonces, hay muchísimas recetas de sueros, pero como les menciono, esa es la clásica, ¿verdad? Los deportistas, los triatletas utilizan mucho el mezclar jugo de naranja natural, ¿verdad? Con el agua de pipa para que rinda más una y otra.
pero en ese caso el jugo de naranja, perdón, tendría muchísima azúcar, ¿verdad? Y puede que entonces para una práctica como la de ustedes no sea tan favorable y yo prefiera un suero más controladas sus cantidades de azúcar y de sales como un suero natural de pan. Sí, de hecho, Adriana pregunta si el agua de pipa, digamos, porque Sí, es como excelente. suero natural, ajá. Es Y excelente. los Gatorade y Powerade no son suero, ¿verdad? Pues No. digamos que lo son, pero son más fresquitos que suero, ¿verdad? Ajá. Entonces son las opciones menos indicadas. Y mucho más cuando uno ve, ¿verdad?, a un deportista con una de estas bebidas que tiene sustituto de azúcar. Menos todavía, ¿verdad? Porque como les menciono, de los aspectos más importantes en los sueros es la cantidad de glucosa y de carbohidrato que tengan. Nada hace un suero teniendo sustituto de azúcar, ¿verdad? Entonces todavía menos. Porque nos venden el cuento de que es bajo en calorías, o sea, no es la función de un suero. La función de un suero es hidratar, entonces tiene que tener un poquito de azúcar. Yo les puedo recomendar uno así muy simple, sin hacerle ningún tipo de propaganda, ninguna casa comercial, porque la verdad es el creo al que da la caja. Se llama Electrodex. Un sobrecito de Electrodex cuesta 700 colones. El problema es que solamente hay 2 sabores, pero como les menciono, ese ni siquiera es en 1 litro. Se disuelve básicamente en un vaso de agua muy simple, ¿verdad? Hay de sabor de manzana y sabor de limón, y ya uno resolvió y salió de ahí, ¿verdad? Entonces ese es uno súper económico, con el cual no estaríamos gastando gran cantidad de dinero y con el cual nos podemos ayudar. Entre agua, ese suero, una agüita de pipa y eventualmente frutas que nos ayuden a mantener los niveles. Disculpe, ¿cómo es que se llama? Se le fue el audio a Adri. Sí, no la escucho. Ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Puedes Ajá. poner en el chat cómo es que se llama este Es que suero? no sé dónde está el chat. Yo lo pongo. Nada más, bueno, si quiere mientras lo pongo, don Luis Gerardo tiene la mano alzada, pero Eduardo preguntó en el chat, ya voy con usted, don Luis Gerardo, ¿qué cantidad de plátano maduro sería recomendable? Pregunta Eduardo Chacón. Dependiendo, ¿para qué? Lo del plátano maduro. Sí, tal vez se abre el micrófono y me pregunta más directamente. Voy a dejar de compartir porque yo creo que eso era como lo más importante. Una cosa, te he escuchado. Buenas. ¿Me escucha? Sí. Ok, sí, es que estaba leyendo la parte donde dice que una de las proteínas y grasas saludables y todo, bueno, que uno de los carbohidratos también, el plátano maduro era indispensable para los atletas, pero ¿qué cantidad se puede comer en las mañanas? Si estamos hablando del plátano o como verdura o el Maduro. banano, fruta. Plátano maduro, ahí decía plátano maduro. Sí, por eso, pero le pregunto Plátano a usted, maduro como ver. ¿el banano o al plátano maduro que comemos los ticos como en el pinto, el desayuno? Exactamente, el plátano maduro. Ok, el plátano maduro y al igual que el banano, ambos, pero sí son diferentes, ¿verdad? Uno entra dentro del grupo del que le llamamos harinas o almidones, el plátano maduro. El banano es fruta. El plátano maduro es un excelente carbohidrato porque también nos aporta una cantidad importantísima de potasio, ¿verdad? Entonces el potasio como uno de los electrolitos, el plátano puede ser uno de los carbohidratos más adecuados a consumir previo a una práctica deportiva. Las cantidades dependen de cada individuo. Yo lo que le puedo indicar es que la porción de plátano maduro es de un plátano de tamaño regular, 1/3 de unidad es lo que hace una porción. Entonces ahí va a depender de un plan de alimentación individualizado, ¿verdad? De más o menos cuánto usted pueda consumir. Digamos que más o menos a grandes rasgos uno le podría decir a un adulto, hombre, cómase medio plátano en el desayuno. Vendría siendo equivalente a 2 rebanadas de pan. Y el valor nutricional del plátano maduro va a ser muchísimo mayor que el de las 2 rebanadas de pan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el plátano no es procesado. El pan, aunque sea integral, sí es procesado, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros empezamos como a hacer diferenciación de cuáles son los mejores alimentos versus cuáles no son tan buenos. Porque los alimentos más buenos siempre van a ser, como uno dice, de un solo ingrediente. El plátano es plátano, ¿verdad? No es una mezcla de varias cosas para que salga el plátano, ¿verdad? Y lo da la naturaleza. Entonces, el plátano es maravillosa opción, ¿verdad? Y perfectamente si usted dice, ok, yo voy a una partida de no sé cuántas horas, ¿será que me puedo comer un plátano maduro entero?
porque voy a reducir la porción de proteína, porque andamos buscando lo que decía la nutricionista, de que haya un mejor nivel de energía, dele con el plátano maduro, ¿verdad? O sea, va a ser muchísimo mejor que el arroz, va a ser muchísimo mejor que la pasta, porque va a ser un carbohidrato de los que tienen fibra, que tienen potasio, y no solamente le está ayudando en que se mantengan los niveles de azúcar en la sangre constantes durante mucho tiempo, sino que también le va a estar ayudando a aportarle del tanto el potasio que las personas requieren para una correcta hidratación. La hidratación, como les menciono, no solamente se da a partir de los líquidos, sino también de los alimentos como las frutas. Qué bueno, muchas gracias. Con mucho gusto, Eduardo. Don Gerardo, creo que tenía la mano levantada. Don Sí, Gerardo Vargas. Sí, para servirle. Buenas noches. Buenas noches. No, la pregunta mía es si existe alguna diferencia en hidratarse con agua fría o agua a temperatura ambiente, si hay algo mejor. Para estos fines, don Gerardo, no va a haber gran diferencia. Eso creo que es una cuestión como de gusto de cada persona, ¿verdad? Pero se sabe, digamos, en las culturas orientales que hay mucho más beneficio de consumir bebidas a temperatura ambiente, el agua a temperatura ambiente, principalmente a la hora de estar acompañando comidas. Pero ya en el tema de hidratación, creo que lo más importante es que la persona, de acuerdo a su preferencia, elija si es el agua a temperatura o el agua fría. Yo, por ejemplo, el agua a temperatura me la tengo que Se le vuelve a ir el agua fría allá. es como la de mi elección. ¿Otra vez? No, es que Está como que se raro fue. eso del audio. Ya, ahora sí. Sí, ok. Le decía de que pues lo del agua viene siendo una cuestión completamente electiva. En el caso mío personal, yo prefiero por mucho el agua fría de refri, pero a veces no siempre hay agua fría de refri, ¿verdad? Y eventualmente cuando uno tiene sed y está en condiciones en las que no puede elegir, lo peor es estar deshidratado, ¿verdad? Y como se le dice a cualquier deportista, maratonista, ultramaratonista, cualquier tipo de actividad, una persona puede realizar cualquier práctica sin haber comido una semana. Así conlleve un grandísimo gasto de energía, pero deshidratado no hacemos nada, ¿verdad? Entonces, lo más importante en cualquier práctica efectiva en donde ocupamos, ¿verdad?, que nuestro cerebro esté lo más estable posible es una correcta hidratación. Y de ahí que pues entonces le tomemos en cuenta al no cargarnos de azúcar, al tampoco cargarnos de cafeína, porque nos puede más bien hasta sobreactivar mucho la cafeína, ¿verdad? Entonces, ok, démosle un valor agregado a que el estar súper hidratado nos va a ayudar a tener niveles de energía óptimos y que no precisamente esa hidratación es solamente a partir de agua. Tenemos que equilibrar entre agua, suero, café, agua, suero, café. Gracias. ¿Le queda claro, don Gerardo? Creo que sí. Creo que sí. Sí. No sé si alguien más tiene consultas. Tengo una consulta para Carolina Muñoz. Ajá. He puesto atención desde el principio y veo la importancia porque uno legalmente no sabe nada. Después, ¿es solo para nosotros o uno puede invitar a todos los deportistas de mi cantón? Es que todos entrenadores de fútbol, de básquetbol, voleibol y a personas que hacen ejercicios, o esto solamente era exclusivo para los de ajedrez. No, en realidad, digamos, los webinars son organizados por la federación, pero son abiertos, en realidad. Entonces, depende del tema que se trate, si es de interés para otro tipo de deportistas, son bienvenidos. Así, porque hoy es demasiado interesante para Sí, claro. todos, porque demasiado mitos y demasiado... He visto que todas las preguntas que hemos hecho son puros mitos y me dicen, es que plátano maduro, no como plátano maduro y no sé qué, no sé cuánto. Vea qué diferencia. Igual con el agua, igual con la forma de hidratarse, que uno piensa que yo me tomo como 8 litros de agua por día, imagínate. Que le mandaría, Entonces es como... con mucho respeto, Eduardo, si toma tantísima agua, debería revisar cómo están los niveles de su azúcar en la sangre.
Cuando uno toma No, tantito... no, soy diabético. ¿Perdón? Soy diabético y solo tengo un riñón. Entonces, por ahí sí. Sí, la asesoría Nada nutricional... más que a veces veo que Ujú. pero siempre me reviso la orina, los colores que usted dijo y todo esto, porque a veces siento que me como 3 bananos tal vez y siento que orino mucho potasio. Sí. Sí, tiene calambres durante... ¿Cuánto es lo normal uno, verdad? Si es que el revoltijo que hace uno de naranja naranja con banano y los dos tienen potasio, ¿verdad? Los dos La tienen naranja potasio. también tiene potasio. Así mismo. Y prefiero que coman la naranja entera que el jugo de naranja, ¿verdad? La guayaba es otra fruta, Eduardo, que está cargadísima de potasio. Tiene incluso más potasio que el banano. El melón, cuando estamos en época de melón, comamos melón, porque el melón también está cargadísimo de potasio, mucho más que el banano, ¿verdad? Entonces, como usted lo indicó, fue algo que conversé con Carolina antes de iniciar la charla. Yo quería que la charla fuera bastante interactiva, porque eso es exactamente lo que ocurre. Es una realidad de que hay muchísimos mitos, hay mucha desinformación y a la larga la información que la mayoría de las personas manejan está dictaminada por la industria alimentaria, lo cual es demasiado parcializado, ¿verdad? Entonces eso es muy importante que tenga usted ese pelito de curiosidad y que ese tipo de necesidades, ¿verdad? De asesoría eventualmente sean llevadas cada vez más a más personas, porque sí es súper importante. Sí, eso, Que aprenda de eso. Y más qué cuando somos bonito. deportistas Sí, y sí, eso. tenemos una mayor necesidad, ¿verdad? Porque a veces creemos que por hacer deporte podemos comer cualquier cosa. No precisamente. Más bien ocupamos no cualquier cosa, ocupamos nutrientes que hagan que nuestro organismo rinda de la mejor manera, ¿verdad? Durante las prácticas deportivas. Sí, demasiado interesante, muy bonito. Me alegra que haya sido Gracias. con mucho gusto. Y no sé si alguien más tiene consultas. Ah, Tani. Sí, Ajá. sí, yo quisiera, bueno, aprovechar que que tenemos la dicha de tener una magnífica nutricionista que nos ayuda a aclarar nuestras dudas, porque a lo largo de toda nuestra carrera, que es bien larga, o sea, la alimentación es súper importante para tantas horas de agotamiento que se dan. El ajedrez es un deporte que se juega muchas veces por días enteros, la tensión, todo lo que pasa. Y por supuesto hay una cosa que es importantísima, que nosotros empezamos, por supuesto, bastante frescos y bien, pero entre las dobles rondas y lo largo del torneo, por lo general, termina uno muy mal, porque son competencias muy largas y para los chicos, por ejemplo, cuando juegan en los juegos, es terrible, ¿entiendes? Se desmayan, tienen vómito, tienen mareo, o sea, también, ¿no? Entonces, hay una cosa que incluso en nuestros libros, cuando hacemos los cursos, y nos dicen que sirve, por ejemplo, cuando el agotamiento, después, sobre todo de la tercera hora, es bastante grande, que uno se hidrate con, por ejemplo, comiendo chocolate. Ahí yo vi lo de ustedes, chocolate, no tomando, sino comiendo chocolate. Más que nada el chocolate negro es lo que dicen que es lo mejor. Entonces, ¿qué nos puede usted decir sobre eso? Excelente recomendación, el chocolate oscuro. El chocolate que tenga 70% de cacao, ¿verdad? Y una baja concentración de azúcar, porque a veces encontramos muchos chocolates en los cuales tenemos una alta concentración de cacao, pero también tienen una gran cantidad de azúcar. Y como ustedes mismos lo saben, o sea, si la partida va a durar 3, 5, 7 u 8 horas, es algo que no lo tienen tan claro, ¿verdad? Entonces, eventualmente un chocolate dulce va a ir completamente en contra del rendimiento, ¿verdad? Y la capacidad cognitiva que tengamos, porque en el momento en que el azúcar sube, como les decía antes, va a bajar. Entonces, el chocolate es una excelente recomendación porque el chocolate es una grasa, no precisamente es un dulce, es un fruto cargado de nutrientes. Pero también entonces es algo que debemos pensar en fraccionar, ¿verdad? Y no comerse una barra de chocolate, sino ir como por pedacitos, porque viene siendo un energético al igual que la cafeína. Entonces nos puede ayudar, ok, comerse una manzana y un trocito de chocolate oscuro. Al rato me comí unas almendras, como me estaban preguntando por ahí, si las hijas podían consumían durante las partidas maní, ¿verdad? Entonces les recomiendo que muchísimo mejor las almendras y el marañón, pero podemos hacer una mezcla, ¿verdad? Entonces,
maní, almendras, marañón, pasas, trocitos de chocolate oscuro, y son excelentes meriendas, ¿verdad? Con las cuales podemos durante cierto rato rendir y no vamos a estar teniendo esas fluctuaciones que nos van a llevar a que eventualmente, como para que sea más fácil de reconocer, como las que nos dan, por ejemplo, las galletas o las famosas barritas, que no nos van a favorecer para nada la toma de decisiones ni los niveles de energía. Entonces eso es lo que ocurre y es lo que podemos perfectamente prever. Pero mire qué cosa más curiosa con lo que usted acaba de decir, porque las barritas, cuando nosotros vamos a las competencias, por ejemplo, en mi caso con los chicos, que vamos a las competencias, a los juegos, nos dan barritas, y si uno le da cualquier otra cosa, somos regañados. Entonces, o sea, pero esa es parte, Tania, de las situaciones que eventualmente, como deportistas, nosotros, digamos, a partir de lo que elijamos, podemos ir cambiando, porque eso mismo ocurre en cualquier otra de las prácticas deportivas, ¿verdad? Y se los puedo decir, o sea, abiertamente, los congresos de nutrición a veces son patrocinados por McDonald's y Coca-Cola. Exactamente, sí, he leído muchísimo. Es muy irónico, ¿verdad? Es muy irónico. Yo termino las sin sentido. Sí, muy sin sentido. Las competencias de aguas abiertas y lo que te encontrás no precisamente es un suero bueno, te encontrás son los vasitos de Gatorade y de Powerade. Yo llego, o sea, súper sedienta después de haber nadado 2 horas, 3 horas, y pues uno se toma lo que haya, ¿verdad? Y por eso es lo que les menciono, que cuando ya uno está, digamos, en el proceso de que se terminó la práctica, y pues uno resuelve con lo que haya. Uno escucha, ¿verdad?, a los ciclistas que hacen mountain bike o los ultramaratonistas que en los puestos tienen Coca-Cola. Pues se toman la Coca-Cola, ¿verdad? Entonces ahí es donde en el día a día uno tiene que hacer la diferencia, porque durante los eventos, aunque en este caso, ¿verdad?, si vienen siendo bastante considerables, uno lo que les puede aconsejar, es infórmense, asistan a una asesoría nutricional para que les digan qué va a ser lo más adecuado y lo más recomendable para que tengan un mejor aprovechamiento, porque a veces no tiene sentido el que haya un excelente entrenamiento si en el momento las elecciones alimentarias que estamos haciendo nos llevan hasta un bloqueo, ¿verdad? Eso es como lo mismo que le pasa a un chico cuando está ante un examen, si no comió bien, ¿verdad? O sea, no precisamente vamos a tener la mejor capacidad si no estamos eligiendo la mejor fuente de nutrientes. Pero sí, eso es una realidad, pero eso es porque son los patrocinadores, y los patrocinadores a la larga de recursos para otro tipo de cosas que entonces a veces hay. Bueno, gracias. Complicado, sí. Sí. Cualquier otra inquietud, con muchísimo gusto. Bueno, yo tenía como un comentario y una pregunta. Mi nombre es Karina. Mucho gusto. Igual, y muchas gracias por la conferencia, porque el webinar estuvo muy interesante. Bueno, digamos que yo generalmente durante el día, pero eso ha sido como desde hace años, me da mucho sueño. Entonces, pero es un sueño como que en las clases, incluso me cuesta muchísimo casi que mantener, ¿verdad? Tengo que luchar contra mí misma para mantenerme ahí despierta. Pero ahora con eso que usted explicó de la curva y eso, me hace como reflexionar si también ha sido como parte de la alimentación, porque precisamente uno siente eso, digamos, como que empieza como con energía y luego todo como que desciende así, ¿verdad? Y es un sueño como insoportable. O incluso en las competencias, en algunas partidas, incluso a veces he sentido como sueño incluso. Entonces yo digo como, ay, esto no puede ser, ¿verdad? Y siempre he pensado que es algo como un problema como más de fondo, pero tal vez la alimentación no ayuda en ese y aspecto. eso es, Karina, porque no se nos ha asesorado desde la raíz, ¿verdad?, de la importancia que tiene la alimentación. Se subestima. Y en prácticas como el ajedrez se subestima muchísimo. ¿Por qué? Porque no andas corriendo, ¿verdad? Porque no estás supuestamente teniendo un gasto excesivo. Y eso es totalmente una mentira, es una falacia. O sea, estás teniendo un gasto sumamente importante en la necesidad, digamos, de concentración. Y entonces ahí es donde tenemos que entender que sí está completamente relacionado, y me encanta de que lo estés viendo de esa manera,
porque lo que ya te iba a preguntar es ¿qué edad tienes? Porque también eventualmente hay que hacerse exámenes de sangre. Digamos que a mí me pasó eso en mi infancia y adolescencia, cuando yo entrenaba natación y participaba en competencias de Juegos Nacionales y con la FECONA y todo esto, pero era porque era tan mala mi alimentación que tuve anemia en mi etapa de crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Entonces también son cosas de que a veces no precisamente es el exceso de peso o el exceso de cosas lo que nos lleva, ¿verdad?, a no tener una buena nutrición, sino la deficiencia de... Y en mi caso personal, yo tenía una gran deficiencia de nutrientes, porque yo me basaba mi alimentación en galletitas, en cerealitos, en todo ese tipo de cosas. Y por ende, pues, medianamente rendía en la práctica deportiva, medianamente rendía en la etapa de colegio, ¿verdad?, en la etapa de escuela, pero no precisamente mi salud era la más óptima, ¿verdad? Y eventualmente pudo haber sido mejor si me hubiera alimentado mejor. Drásticamente cambió, por ejemplo, un cuadro como el de la rinitis alérgica. ¿Por qué? Porque la rinitis alérgica depende de qué tan preparado y qué tan fuerte está mi sistema inmunológico, que en este momento también eso aplica para el tema de lo que nos acontece con la pandemia, ¿verdad? Entonces, si yo hago una mejor elección de alimentos, también tengo un sistema inmunológico que me va a favorecer no solamente los niveles de energía, sino nuestro sistema inmunológico para la prevención de un montón de enfermedades. Entonces, no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces en los niveles de estrés que se generan previo a una competencia, previo a un evento, nos bajan las defensas y la persona termina haciendo la competencia al resfriado, ¿verdad? O con algún cuadro gripal. Y eso lo pudimos también haber previsto con una mejor alimentación. Sí, de hecho yo pensaba incluso como en una asesoría de una nutricionista, tal vez. Bueno, ahí se puso los datos, tal vez en algún momento la pueda contactar, porque como dice usted, como que cada persona también necesita como un plan, a veces específico, según el peso y todo eso. Más que según las condiciones físicas, las condiciones ambientales, ¿verdad? Todo lo que la persona está haciendo en su día a día con respecto a sus actividades, que eso es lo que va a hacer la diferencia. Porque las recomendaciones generales, como les decía antes, de los 2 litros de agua, de las 1500, 2000 calorías en hombres o mujeres, son basadas en cuestiones muy generales, pero lo que va a hacer la diferencia, ok, es cuántas horas esa persona va a la universidad o al colegio, cuánto hace de práctica deportiva, qué otras cosas realiza en su día a día. Todo eso es lo que va a hacer la diferencia para las recomendaciones individualizadas con la alimentación. ¿Qué va a ser más conveniente si una u otra cosa? ¿Cuántas frutas? ¿Cuántas porciones de vegetales? Todo ese tipo de cosas son las que se deben personalizar. Muchas gracias. Con mucho gusto, Karina. Bueno. Adriana pone que grandes aportes, muchas gracias. No sé si alguien más tiene consultas. Parece que no. Voy a ponerles en el chat lo del link de la encuesta. Como siempre, para nosotros es súper importante la opinión de ustedes. Hemos tratado de seguir las observaciones y las recomendaciones que nos dan, entonces también les agradecemos mucho que si nos llenan para esta charla. Gracias, Randall, por el comentario. Y Adriana, muchísimas gracias por el tema. Esperemos que les haya sido de utilidad a todos. Creo que sí, principalmente porque es un área que sabemos que es importante, pero a veces como ajedrecistas las dejamos un poco de lado o creemos que tal vez no sea tan relevante durante la partida, pero ya hemos visto que sí, que influye, esos pequeños detalles van a influir en nuestro rendimiento, más en un deporte que normalmente se lleva 3, 4 horas cada competencia. Entonces, muchísimas gracias. Y les recordamos que la charla también va a estar publicada en el canal de YouTube. Entonces, por si quieren repasarla o quieren volverla a consultar. Y en el chat ya les pusimos los contactos de Adriana también por si quieren ya consultarlo un poquito más con detalle. Y Adri, muchísimas gracias de nuevo. Encantada. Cuídense mucho. Bueno, muchas gracias. A tomarle bastante importancia que la alimentación hace la diferencia entre los campeones y los que van detrás. Muchísimas gracias.
encantada, me gustó muchísimo porque todavía tengo muchas dudas de evacuar, así que a lo mejor también la contacte. Claro, encantada, muchísimo. Muchas gracias, excelente, muy claro todo.